La segunda fase la vamos a concluir lo que estamos tratando en la fase número 1 y luego vamos a avanzar en lo que es la agenda. Tenemos, continuando con lo tratado, solo vamos a compartir otra vez la pantalla. ¿Me confirman, compañeros? ¿Ya se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí, muy bien. Solo vamos a volver a donde estábamos. Inicié otra vez. Ahorita vamos a llegar. Ahí estamos con el archivo por asunto, arreglo de la gaveta del archivo. Y estamos hablando en este arreglo de la gaveta del archivo, en el archivo por asunto con arreglo numérico decimal. Cuando es necesario hacer una agrupación permanente de material relacionado con divisiones y con subdivisiones de cada asunto, se puede usar un arreglo decimal basado en el principio de la clasificación decimal de Dewey. Según este principio, los documentos se agrupan bajo 10 títulos muy amplios. Observen esto. Bajo 10 títulos muy amplios, numerados en secuencias de 100, desde el número 000 o 000 hasta el 999 inclusive. Entonces, esto lo que permite es tener por decirlo, en una serie numérica pequeña, relativamente hablando, una gran cantidad de información almacenada y archivada. Cada una de las decisiones o títulos principales puede ser dividida en 9 o menos grupos y así poder tener, como les decía, una gran cantidad de información. Por ejemplo, el grupo principal 200 puede dividirse en grupos numerados de 210, 220, 230, del 230 al 240 y así sucesivamente. Entonces eso lo que va a permitir es manejar un buen orden, tener un buen archivo. Y cada uno de estos grupos puede luego subdividirse a su vez en 9 o menos grupos. Por ejemplo, el grupo 240 puede subdividirse en 241, 242, 243. Si todavía fuese necesaria una división más, cada uno de estos subgrupos puede hacer divisiones, por ejemplo, 241.1 y así sucesivamente. Entonces, vean ustedes la importancia. Acá lo pueden observar en la pantalla. El grupo 241 puede dividirse en 241.1, 241.2, 241.3 y díganme ustedes, ¿cuándo terminamos? ¿Cuándo, verdad? Entonces, esto permite una mejor organización y vamos a tener un archivo nítido, excelente, fácil y sencillo de utilizar, de trabajar, de encontrar los asuntos, no se nos va a complicar encontrar esos temas, esos títulos, por las mismas subdivisiones que podemos hacer gracias a ese arreglo de la gaveta del archivo, donde utilizamos archivo por asunto con arreglo numérico decimal. ¿Qué más tenemos, compañeros? El archivo por asunto, tenemos el arreglo de la gaveta de archivo. Archivo por asunto con arreglo numérico duplex. Vean ustedes la cantidad de tipos de archivo por asunto que existen. Por eso yo les decía al principio, cada ministerio, cada dependencia, cada institución, cada empresa utiliza su estrategia, el que mejor funcione. Al aplicar este arreglo numérico duplex, se debe asignar un número a cada asunto o título principal. A las divisiones se le asignan números precedidos por el número del asunto o título principal. Estos números asignados a las divisiones llevan entonces en primer término
el número del tópico principal y le sigue, separado por un guión, el número de la división. A las subdivisiones se le asigna una letra que se añade a los números anteriores. Vean cómo solamente trabajando del 000 al 999 tenemos una infinidad de formas de poder archivar. Ejemplo de clasificación por asunto con arreglo numérico dúplex. Vamos a ver un ejemplo. Número 1, ayúdenme. ¿Qué dice en la número 1? General. General. 2. Contabilidad. Contabilidad. Vean acá, 2.1. ¿Qué dice acá? Contador. Contador. ¿Y ese contador a dónde pertenece? A la contabilidad. O sea, es parte, lleva esa secuencia. Y ahí vamos, 2.1. 2.2, auxiliares. ¿Auxiliares de dónde? De contabilidad, por ejemplo. Ya 3, administración. 3.1, presidente, gerente. 3.2, miembros. 3.3 o 3-3, personal subalterno. 4, ventas. 4.1, propaganda. Si estamos hablando de ventas, la propaganda es funcional. Y así podemos, ya cuando seguimos las subdivisiones, ya podemos hasta agregar letras. ¿Quiénes pertenecen al área de quiénes son los contadores o quiénes son los auxiliares? Entonces ahí vamos haciendo esas subdivisiones con letras, aparte del número, del arreglo numérico dúplex. Entonces ese es un gran logro, un gran avance, porque podemos contar con una mejor organización. Bueno, la licenciada Elcira en la fase 1 nos hablaba que ellos archivan por apellidos y nombres. Y eso pues lo observamos en salud, en educación y en todos los ministerios. Como es una forma bastante práctica, bastante fácil, pero tiene sus normas, tiene sus reglas. Vamos a decir algo sobre el mismo. Podemos decir entonces que la finalidad principal de un archivo, sea pequeño, mediano o grande, ¿cuál es la finalidad? Simple y sencillamente, registrar, disponer y conservar los documentos e informaciones de manera a permitir su localización lo más rápidamente posible, siempre que fuera necesario. Esa es la finalidad de un archivo. No importa el tamaño de archivo, no importa en qué institución o en qué ministerio se esté trabajando, pero los documentos, compañeros, eso se deben de registrar, disponer y conservar los documentos de tal manera que la localización sea lo más rápido posible. Pero ve, imagínense que nosotros llegamos a solicitar un documento, ejemplo, a la supervisión, y ¿dónde estará? Pero ¿dónde lo pude haber puesto? ¿Será que está aquí? Y empiezan a bajar carpetas, ayúdenme usted con esta, ayúdenme usted con esta, ayúdenme con... O sea, también a veces ni siquiera archivan por año o por mes o trimestral. Entonces, eso va a impedir que se cumpla, que la localización sea lo más rápido posible. Entonces, eso va a impedir porque no se sabe dónde tienen los documentos archivados. En caso de educación, ejemplo, ahorita en los registros finales elaboramos la memoria de labores de forma digital y así le enviamos a un correo que se nos proporciona. Pero cuando vayamos físicamente a entregar los cuadros PRIN o cuadros MED, en el caso de media, tenemos que llevar un oficio. Tenemos que llevar un oficio donde hacemos constar que ya enviamos de forma, por correo, la memoria de labores. Ese oficio no lo podemos traspapelar. Ese oficio
lo tenemos que archivar. Los tenemos que archivar y recordemos que esos oficios llevan un orden numérico, dependiendo del oficio. Ejemplo, el primero del ciclo escolar 2020, pues llevó el 01 y el 02, el 03, y probablemente ahorita que yo entré un oficio para la memoria de labores, sea el oficio tal vez 12-2020, ¿verdad? Entonces, eso permite tener un registro y un control. Un archivo desorganizado dificulta todo un sistema administrativo de una organización. Habrá enorme dispersión de tiempo, de esfuerzo y de espacio físico, por supuesto. Si todo lo tenemos ahí desordenado, va a ocupar espacio, involucrando desde el más modesto funcionario hasta el más alto dirigente, tratando de encontrar la documentación que necesitamos. Entonces, solo vayamos a hacer un cuadro comparativo. ¿Qué pasa cuando nuestra habitación, nuestra recámara no tiene un orden? No tiene un orden. Las sábanas ahí todas amontonadas, zapatos por acá, caites por acá, ropa, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve esa habitación? ¿Cómo se ve? ¿Acogedora? ¿Con un ambiente agradable? ¿O no Desagradable. desagradable y no dan ganas ni de entrar, ¿verdad? Y otra cosa importante, el espacio se mira bien reducido. ¿Y qué pasa cuando alguien llega por ahí y dice, vamos a ordenar, vamos a tener aquí todo bien bonito, esto aquí, esto aquí, esto aquí? La habitación se convierte así, grandota, tan grande que está ahora la habitación. ¿Será que las paredes se hicieron a un lado? Pero eso pasa en la administración y eso pasa con los documentos. A veces en la mesita tenemos un desorden que ni el lapicero encontramos, ¿verdad? ¿Y dónde estaba esto? ¿Y dónde estaba esto? Entonces, vean cómo cuando, y uno, como decimos en buen chapín, se atormenta cuando uno no se organiza, y es que debemos de empezar por organizar el tiempo para poder hacer todo metódicamente. Archivar no quiere decir simplemente guardar correspondencia y documentos para quitarnos los del frente, no. Archivar quiere decir organizar sistemáticamente dichos documentos y correspondencia de modo que puedan ser localizados prontamente. No es el simple hecho, voy a organizar porque no quiero ver este montón de papeles frente a mí, no, sino es con esa intención de tener todo a la mano, como decimos. Para una oficina moderna son de gran importancia las cartas que se reciben, los oficios, las circulares que se reciben o se despachan. Los documentos de naturaleza variada, catálogos o papeles que en cualquier forma se relacionen con el negocio, se relacionen con el proceso administrativo educativo, la profesión o los asuntos que tienen a su cargo dicha oficina, es importante que se archiven adecuadamente con su respectivo asunto, que es su tema. Hablando en conceptos modernos, el archivo es una memoria viva de la institución, de la empresa, y tienen participación constante en su vida. Es un centro activo de informaciones, es un instrumento de control funcional, auxilia al administrador en la toma de decisiones. Auxilia. Vean, en caso de los directores, hacíamos mención de los casos cuando un exalumno pierde su documentación, pierde su expediente. O sea, ¿qué sucede? Inmediatamente dice, bueno, lo perdí, no lo sigo buscando y voy a ir a la escuela, voy a ir al instituto. Y se acerca y dice, señor director, quiero comentarle que no tengo ni un solo expediente, ni un solo documento, ni un solo certificado, ni un solo diploma. Se me perdió todo. Primer paso, el director, ¿en qué año estudió?
1, 2, ¿cuál es su nombre completo? Y 3, mejor si le pide el DPI, porque a veces hay personas que no sé, no se recuerdan de su segundo nombre, no se recuerdan si van tildado o no tildado los nombres y los apellidos. Entonces viene y en base a esta información va al año que le dijo el alumno y se va al archivo donde tiene los cuadros prim, si es primaria, o cuadros med, si es media. Y ahí se va y ubica el año. Ah, fue en el 2000, muy bien. Ahora, ¿qué grado? Cuarto. Se va al grado de cuarto. Cuarto. Ahí tiene que aparecer el nombre. Si ahí está, no hay ningún problema. Si no está ahí, pueden pasar dos cosas. O está mintiendo y no tiene nada, o bien se le olvidó el año. ¿Verdad? Porque pueden pasar las dos cosas. Entonces, si está ahí, fácil. Porque en ese cuadro está el nombre completo y están las áreas de ese entonces, porque cambian los pensos de estudio y están las notas. Y ahí se procede a hacer una certificación de estudios, ¿verdad? Y si es posible, una reposición de diploma. Pero esos son procesos donde vamos y requerimos de una buena administración, porque si no, y para encontrar ese cuadro de hace 20 años, ¿cómo le hacemos? ¡Hala! ¿Y dónde? No tenemos un buen archivo en los centros educativos cuando eso sucede. Unidad de archivo. Un factor muy importante que debe considerarse al alfabetizar es la unidad o unidades de archivo de que consta el nombre, ¿verdad? Cada palabra, cada letra aparte, cada inicial, cada abreviatura en el nombre de una persona, sociedad, corporación o institución. Salvo las excepciones que pues vamos a considerar más adelante. Pero cada una de esas palabras, de esas letras, de cada inicial, de cada abreviatura, constituyen, ojo a esto, una unidad de archivo. Por eso es bien importante ver todo detenidamente, cada letra, cada inicial, cada abreviatura del nombre de una persona, de una sociedad, de una corporación o de una institución al momento de realizar un archivo. Vamos a entrar directamente a esos nombres y apellidos. Cuando la primera, segunda, tercera, etcétera, unidad de cada nombre es idéntica, la próxima, al ser distinta, decide el orden que lleva el archivo, decide el orden alfabético. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos Yolanda Ramos Ramos, número 1, Elba Lucy Ramos Ramos y Carlos Mauricio Ramos Ramos. ¿Qué tienen en común estos tres nombres? Ayúdenme. ¿Qué tienen en común? Apellidos. Correcto, los tres son Ramos Ramos. Entonces vean acá en el lado derecho, como dice acá, cuando la primera, segunda, tercera unidad de cada nombre es idéntica, la próxima, al ser distinta, decide el orden alfabético. Entonces acá, Ramos, 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 Ramos y Ramos, Ramos. Entonces nos vamos al nombre, Carlos, Elba y Yolanda. Entonces la C está primero. Entonces va Carlos primero. Luego está la Elba y luego Yolanda, porque es la Y. Ahora, generalmente en documentos formales se tiende a escribir los apellidos primero y luego los nombres, separados los apellidos de los nombres por una coma. Y así se trabaja en esta situación. Veamos más casos. Tenemos apellidos. Cuando los apellidos de dos o más personas son diferentes, el orden alfabético de los nombres se determina por los apellidos solamente, cuando son diferentes. Ejemplo, Juan Alberto Ceseña Rodríguez, Julio Amílcar Martínez Pérez, María Celeste Duarte Marroquín. Vean ustedes, las tres personas tienen apellidos diferentes. Entonces,
¿Qué orden utilizamos? El orden alfabético lo vamos a determinar por los apellidos, porque son diferentes. Entonces, observemos que va primero María Celeste Duarte Marroquín, luego Julio Amílcar Martínez Pérez y luego Juan Alberto Sosteña Rodríguez. ¿Dónde vimos o dónde nos dimos cuenta de? En los apellidos. Acá está la D, acá está la M y luego la Z. Entonces, ese es el orden que manejamos en este caso. Veamos otros casos. El nombre de pila o primer nombre. ¿Qué pasa en este caso? Cuando los apellidos de dos o más personas son iguales, el orden alfabético lo determinan los nombres de pila. Observemos el ejemplo. Tenemos a Pedro Enrique Juárez Hernández, Rosa Amelia Juárez Hernández, Hermelinda Azucena Juárez Hernández. Ayúdenme. Si estamos archivando ahorita en orden alfabético, ¿quién va primero? ¿A quién colocamos primero? ¿Ah? A Hermelinda. A Hermelinda. Juan Hernández, Hermelinda Azucena. Muy bien, Hermelinda Azucena Juárez Hernández, ¿verdad? Luego va Pedro Enrique Juárez Hernández y por último Rosa Azucena. Entonces ese es un tercer caso. Cuarto caso, el nombre intermedio o segundo nombre, es decir, al segundo nombre también se le conoce como nombre intermedio. Cuando los apellidos y los nombres de pila son iguales, ojo a esto, cuando los apellidos y los nombres de pila son iguales, el orden alfabético lo determinan los nombres intermedios o la inicial de estos. Observemos el ejemplo. Juan José Jordán Leiva, Juan Enrique Jordán Leiva y Juan Noel Jordán Leiva. ¿Qué tienen en común? El primer nombre y los apellidos. ¿Ven? ¿Ya se dieron cuenta? Sí. ¿Ven? Los tres son Juan. Los tres se llaman Juan. Entonces primero iría Juan Enrique. Entonces, ¿dónde se dio cuenta de eso? ¿Qué observó? En el segundo nombre. En el segundo nombre, ¿verdad? Entonces venimos y Juan Enrique Jordán Leiva el primero, Juan José Jordán Leiva el segundo, y luego tenemos a Juan Noel. Entonces lo determina el segundo nombre o nombre intermedio. Siguiente caso. Nombres raros. ¿Conocen ustedes nombres raros? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Hay nombres raros. Cuando sea difícil o imposible decidir qué parte del nombre es el apellido, el nombre de la persona debe ordenarse tal como está escrito. O es tal como está escrito, porque no se sabe. ¿Y este es nombre o es apellido? ¿Qué será? Entonces, cuando sean, se le llaman nombres raros. Y acá dice, cuando sea difícil o imposible decidir qué parte del nombre es el apellido, el nombre de la persona debe ordenarse tal como está escrito. Ejemplo, ¿qué dice en el primero? Mincho. Vean, es un nombre raro, ¿eh? Es un nombre rarísimo. Igual el segundo pareciera común, pero también Domingo Pedro. Sí, yo recuerdo haber tenido un estudiante de nombre Domingo, pero seguramente también hay alguno que tenga de apellido Domingo. Entonces, Domingo, ¿qué es? ¿Nombre o apellido? Es un nombre raro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? El nombre de la persona debe ordenarse tal como está escrito. Porque ahí, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, ahí los tenemos en un orden como se escribe, que es un nombre raro, y los clasificamos así entre los nombres raros. ¿Qué más podemos decir? Iniciales. ¿Qué pasa cuando hay iniciales?
una inicial se considera como una unidad de archivo. En la comparación de las unidades entre sí, preceden a todos los nombres que comienzan con esa misma letra. Observen cuando tenemos iniciales. Tenemos Yolanda Bernarda Ramos. Luego, la Y. Carolina Ramos. Y luego, Yolanda B. Ramos. ¿Cuál iría primero, compañeros? Yolanda Bernarda Ramos, J, Carolina Ramos y Yolanda B. ¿Cuál iría primero? ¿Será correcto el orden que tenemos ahí? Porque acá dice, en iniciales dice, una inicial se considera como una unidad de archivo. En la comparación de las unidades entre sí, preceden, ojo a esta palabra, preceden, está hablando de las iniciales, ¿verdad? Preceden a todos los nombres que comienzan con esa misma letra. Vean acá. Ajá, sí. Entonces Sí está ordenado. Sí está ordenado. Vamos a ver cómo nos aparece. Porque en la comparación de las unidades entre sí, preceden, palabra clave, a todos los nombres que comienzan con esa misma letra. Para mí que tendría que ir yo. ¿Perdón? Si precede, tendría que ser Y Carolina Ramos primero. Entonces, es cierto, sí, ahí está, Ramos, Y. Carolina. Porque, el siguiente tenemos Ramos, Yolanda B. O sea, preceden las iniciales. Y en el caso de que tenemos, por ejemplo, la Y y luego en Yolanda Bernarda Ramos, también la Y, pero Yolanda, una palabra completa. Entonces escribe primero la Y, que solo ahí queda como inicial. Entonces, en este caso, el orden es Ramos, Y. Carolina, porque la Y se escribe antes, precede antes que el nombre completo, con Y. Entonces tenemos acá Ramos, Y. Carolina, Ramos, Yolanda B, porque la B es una inicial, y luego de último, Ramos, Yolanda Bernarda. Ese es el orden correcto cuando nos encontramos con iniciales. Entonces, que quede claro que las iniciales predominan, preceden, se escriben antes. Acá lo hacemos mención al respecto, ¿verdad? ¿Qué más podemos agregar de esto? Nombres de mujeres casadas. Yo creo que a las mujeres les gusta, ¿verdad? Les gusta decir su nombre y luego agregar el de. O sea, de Martínez, de, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, los nombres de mujeres casadas, países. Y los hombres también, ¿no? Y los hombres también, ¿verdad? Ya vamos a hablar del tema de los hombres. Vamos a ver. Vamos a hablar del tema de los hombres ahorita, si nos podemos o no nos podemos agregar el apellido. Nombres de mujeres casadas en países Guatemala, Paraguay, Centroamérica. El nombre legal de la mujer casada está constituido ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a hablar por qué. Su nombre de pila, o sea, su primer nombre, o su apellido de soltera, o sus primeros nombres, nombre de pila, su apellido de soltera, y la preposición de. Ejemplo, Lucy Ramos de Ramírez, ¿verdad? Entonces, así está constituido. Ahora, la clasificación de estos nombres debe hacerse bajo el apellido de soltera, con la preposición de, entre paréntesis, seguido del apellido del esposo. Luego el nombre de pila y por último el nombre intermedio. Vean el orden.
Vean el orden. Debe de iniciarse, dice, con el apellido de soltera. Luego, el de entre paréntesis, seguido del apellido del esposo y luego el nombre de pila y por último el nombre intermedio que dijimos que es su segundo nombre. Ese es el orden. Lucy Ramos de Ramírez. Igual Ramos, que es el apellido de soltera, Ramos, entre paréntesis, de Ramírez, que es el apellido del esposo, luego Lucy, porque en este caso no hay un nombre intermedio. Entonces, ese es el caso de las mujeres. Todavía, a los hombres, pues, nosotros nos quedamos con nuestros apellidos, ¿verdad? No, pero ustedes qué bien porque les gusta llevar. Ustedes les gusta decir de quién somos. Por eso uno termina diciendo. Pero es opcional porque uno si quiere no lo puede llevar. Exactamente, es opcional. Porque hay que no solo dicen, no dicen ya sus apellidos de soltera, no, que solo dicen el Cira de tal cosa, por decirle así, de Pérez. Exactamente. Los apellidos de uno no debe de cambiarlos, pues al menos es mi manera de pensar, que son mis apellidos. Fíjese que yo nunca le he exigido a mi esposa que se ponga mi apellido, nunca. Y ella no se lo pone de hecho, porque, ejemplo, hay mujeres que están estudiando y se registran con el nombre de casada, con el apellido de casada, y el título así les va a salir. Y si deciden después divorciarse, ya es un trámite que se pudo haber evitado. Habría un problema. Exactamente, ¿verdad? Entonces, pero está constituido, o sea, se puede utilizar, las mujeres lo pueden utilizar, las mujeres casadas sí lo pueden utilizar. ¿Es legal que lo utilicen? Sí es legal. ¿Puede ir en documentos importantes? Sí puede ir en documentos importantes. ¿Es opcional? Sí es opcional. O sea, no están obligadas a utilizarlo, pero como a veces les gusta que les llamen Carla de Ramírez, o a veces, al menos por acá, por San Diego, dicen, ¿verdad? La Concha de Juan. Así se refieren. Y ya sabemos que ni el apellido, no que es el nombre, va como que pertenencia afuera, ¿verdad? Pero ese es otro temita. Entonces quedamos claros acá con qué es cómo se archiva, si estamos archivando un listado o expedientes de mujeres casadas. La mujer casada no pierde su apellido de soltera. Si se divorcia y queda soltera o vuelve a contraer nupcias, su apellido de soltera será siempre el mismo. Entonces jamás lo va a perder. ¿Qué más podemos decir por acá al respecto? Podemos decir que el apellido de soltera la identifica mejor, sobre todo en aquellos casos en que más de una mujer tiene el mismo nombre de pila y los apellidos de casada idénticos, ¿verdad? María Duarte de González, María Costa de González, ¿qué más? Ya tenemos dos Marías que son de González. Y tenemos María Acuña de González. Vean ustedes ahí, las tres son Marías y las tres son de González, seguramente con los hermanos que están casados. O sea, ¿qué se hace ahí? O sea, ¿qué se hace? Ese sería el orden, observen. Ese sería el orden. Empezamos con el apellido de soltera. Acosta, entre paréntesis, de, porque ese de no juega nada importante ni especial ahí para poder ordenar y archivar. Entonces, Acosta, entre paréntesis, de González. Luego tenemos María. ¿Quién nos dijo ese orden? O sea, el apellido de soltera, que es el que no se pierde. Y por eso es importante archivar así, porque aunque se divorcie, siempre la encontramos con facilidad, porque ese es el fin de los archivos. Acuña de González, coma, María. Vean,
Acuña. Y luego tenemos Duarte de González, María. Entonces ahí estamos en el orden de A a D. Ese sería el orden, ¿verdad? O, P, Q, R, C, T, U. Ahí estamos bien. Entonces Acosta, Acuña y Duarte. A, C, O, A, C, U. Y la D que está después de la A. Entonces ahí estamos claros, creo, con este orden de las mujeres casadas, ¿verdad? Licenciado. Sí. ¿Y cuando en vez de D aparecen 2 comas? Ah, pues realmente, pero estando solteras o casadas. No, estando casadas. En vez de D son 2 comas. Son 2 comas. Fíjese que es algo inusual realmente, porque oficialmente, legalmente, el que se usa es el D. Es el D. Ese es el oficial. En este caso va entre paréntesis porque para poder clasificar y archivar. Pero las comas, en lo personal, es inusual. No sé si algún compañero sabe ese significado de las 2 comas. Yo hasta ahorita lo estoy escuchando. No sé, algún punto de vista de algún compañero por ahí. ¿Han visto ustedes el caso de las 2 comas? Yo nunca lo he visto. Fíjese, Lee, que en lo de Ajá. la papelería de la SAT, así me aparece Ajá. a mí. E incluso pregunté y me dijeron que era sobre el D. Pero no le aparece el D. No, No. solo aparecen las 2 comas. Ah, bueno, fíjese que usted nos va a dejar ahí una tarea, nos va a dejar una tarea porque hay que investigarlo realmente. Vamos a ver si las 2 comas sustituyen al D, porque sería la única explicación, pero hay que investigar si tiene esa base legal, porque también pudo haber sido un error, ¿verdad? Un error ahí que se cometen cuando se está trabajando. ¿Qué más podemos hablar? El tiempo se va tan rápido, pero el nombre de una mujer casada, la primera unidad de archivo está formada por el apellido de soltera, la preposición de, encerrada entre paréntesis porque no se considera unidad de archivo el de, y el apellido del esposo debe considerarse a esta unidad como si estuviera escrita toda junta, por eso el de se separa. Títulos, un título profesional, grado académico, eclesiástico o militar, no se considera al determinar el orden alfabético, pero se escribe entre paréntesis al final del nombre. Vean acá, ingeniero Jorge Martínez, doctor E. Menten. Entonces acá lo que se hace es trabajar lo normal y al final escribirlo porque no se considera la unidad para poder ordenar. Entonces, ahí estamos con esto. Esto está claro, ¿verdad? Que al final se agrega el grado académico, el título profesional, eclesiástico, militar, porque no se considera al determinar el orden alfabético. Y hay mucho, compañeros, hay mucho que hablar al respecto, pero el tiempo se nos escapó. Gracias de todo corazón. Sí, sí. ¿Le puedo mostrar? Sí, lo único que un minuto, vamos a ver si nos alcanza el tiempo ese minuto.